Ha surgido toda una discusión sobre si es que estaba bien, de alguna manera, calendarizado este viaje, si es que la gente sabía que ella iba a ir y cuándo iba a ir, si es que eventualmente hay aquí un aviso por parte de la gente que le dice al nuevo gobierno que no va a hacer necesariamente una excepción respecto de los otros gobiernos que han habido, y por eso vamos a conversar en primer lugar de este tema con el senador Francisco Huenchumilla. Gracias por estar acá, senador. Fernando, encantado. A ver, ¿cómo se entiende lo que pasó en esta mañana en Temocuycuy? Mira, esta película de las visitas de los ministros la hemos visto muchas veces. La novedad acá es que estamos frente a un gobierno nuevo que tiene claro el diagnóstico de que este es un problema político, una generación joven que se hace cargo del Estado, que llega con fuerza, con ímpetu, que genera expectativa y esperanza. Y entonces todo el mundo en la Araucanía esperaba la visita del gobierno y estuvo bien en el segundo día. Pero ese es un problema complejo. Temocuycuy es una comunidad especial, de mucha lucha, de tradición centenaria, que tiene sus propias complejidades internas y sus liderazgos muy fuertes. Entonces, una visita ahí requiere mucha preparación. No se puede improvisar. Entonces, no sé lo que pasó, de por qué efectivamente sucedió lo que todo el país vio. Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, es una persona simbólica que es muy querida en su comunidad, pero yo tengo entendido que no es el jefe o los jefes de la comunidad. Entonces, en la cultura mapuche hay un cierto protocolo cuando se trata de autoridades. Esa autoridad tiene que decir a qué va, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, con quién va, y por lo tanto hay una conversación previa para fijar los términos de ese diálogo. No sé si eso se hizo o no se hizo. Desconozco esos detalles, pero al parecer ahí algo falló. Pero convengamos una cosa, senador. En ninguna parte del Código Penal dice que una mala preparación de un viaje a la zona sur debe ser castigada a balazos. Ahí hay evidentemente una situación que no guarda relación, incluso si es que efectivamente, como usted dice, esto puede haber sido un poquitito a la rápida, o importó más el símbolo que la preparación previa. Por supuesto, si tú vas y no cumples bien los protocolos, no es lógico que te reciban a balazo, sí, ¿no es cierto? No es lógico. Pero el hecho que te reciban a balazo da cuenta de que esa comunidad está sumamente complicada y compleja con el Estado chileno. Es una demostración de que no es una comunidad común y corriente, donde tú puedas ir sin preparación. Porque si a lo mejor tú hubieras preparado adecuadamente eso, yo supongo que podría haber hecho ese problema, a lo mejor la decisión habría sido no ir a esa comunidad. Entonces, si eso sucedió es porque a lo mejor no se previó adecuadamente cuál pudiera ser la reacción de esa comunidad. Porque si se hubiera hablado con los jefes y los jefes te garantizan a ti que todo va a andar bien, esa palabra se cumple. Yo lo viví cuando fui intendente. Bueno, y salió todo bien porque estaba preparado hasta el mínimo detalle. Ahora, vuelvo a plantear una situación que parece como anómala. Estamos hablando de la principal autoridad después del presidente de la República en materia de gobierno, y que va a un lugar de su país y el país de todos nosotros, y porque eventualmente no está bien preparada la visita, tiene una situación de este tipo. Eso dice algo, a ver, de que ese territorio da la impresión que fuera como aparte del territorio. Bueno, la violencia nunca puedes tú justificarla, porque si tenemos un país donde la democracia es sistema de convivencia, que por esencia excluye la violencia. Por lo tanto, si en una parte del territorio hay violencia, tú no puedes justificarla, pero necesitas buscar una explicación. Sí.
El dirigente político no puede justificar la violencia, pero tiene la obligación de buscar la explicación de por qué sucede ese fenómeno, por qué pasó lo que pasó. Y ese es entonces el desafío que tiene todo gobierno y que ningún gobierno ha querido entrar a explicarse de por qué sucede esta metodología de lucha que tiene un sector del pueblo mapuche que dejó de creer en el Estado. Y por lo tanto es una demostración de que aunque sea un gobierno nuevo, de gente joven, con expectativas, con esperanza, con respaldo, hay gente en ese sector que no le cree, no le sigue creyendo, por muy gobierno renovador y joven que sea. Simplemente hay un problema de credibilidad. Cada vez que hemos conversado este tema, senador, usted pone el énfasis en esa lógica de que las situaciones respecto de las comunidades, particularmente las comunidades mapuches en el sur, deben ser abordadas sobre la base de una conversación que abarque lo que efectivamente afecta a esas comunidades y no lo que de alguna manera el Estado de Chile puede creer que la afecta. Y usted ha hecho un hincapié muy grande en que para esas conversaciones deben estar dispuestas las autoridades a que se discutan temas que normalmente uno no los tiene como parte de eso. El tema de tierras, por ejemplo, que es un tema sensible porque las tierras siempre tienen un propietario. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede llegar, cree usted, con un gobierno como este, a modificar lo que ningún otro gobierno ha podido hacer o ha querido hacer? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir el diálogo, y cuando se dice, mire, vamos a dialogar con todos los sectores, tenemos que distinguir entre el diálogo y lo sustantivo. El diálogo es una metodología de trabajo, es un procedimiento propio de los seres humanos, que a diferencia de los animales nosotros tenemos lenguaje, como lo estamos haciendo nosotros dos aquí. Nos comunicamos y damos razones. Y como el ser humano es un ser racional, inteligente, entiende razones o no entiende razones o no te acepta las razones. Entonces es un intercambio de razones. ¿Para qué? Para buscar un camino de salida y de solución al problema. Entonces el mundo mapuche dice, mire, hemos dialogado muchas veces con todos los gobiernos, pero yo quiero saber cuáles son las cartas del gobierno, más allá de dialogar, como un método. Yo quiero lo sustantivo. Respecto de las tierras, dígame cuál es su proposición. Respecto de las víctimas, el otro sector de la Araucanía dice, bueno, ¿cuál es su proposición? Respecto de los déficits de la policía, bueno, ¿cuál es su proposición respecto a los servicios de inteligencia? Y así sucesivamente. Entonces no confundamos el diálogo, que es un método, con los problemas de fondo a los cuales todo gobierno tiene que dar una respuesta. Yo creo en el método del diálogo, pero creo que llegó la hora de las respuestas. Entonces el gobierno nuevo, con fuerza, con juventud, tiene que decir, mire, frente a las tierras vamos a hacer esto. Frente a la violencia vamos a hacer esto. Frente a las víctimas vamos a hacer esto. Frente a la policía vamos a hacer esto otro. Y ya hay narcotráfico, vamos a hacer esto. El crimen organizado, vamos a hacer esto. La gente de esa región necesita unas respuestas, independientemente de valorar la metodología del lenguaje, del diálogo entre la autoridad y la gente. ¿Y por qué, como probablemente mucha gente lo puede estar pensando, por qué esa respuesta no la da el Código Penal o las leyes o el Estado de Derecho? ¿Qué se necesita más allá de ese planteamiento, esa estructura, para que las cosas cambien de este eterno distanciamiento que ha habido entre básicamente el pueblo mapuche y el Estado? Bueno, se supone que las normas que regulan nuestra convivencia es el derecho, es la ley, ¿no? Sí. El problema que se presenta es qué pasa cuando esa convivencia se quebranta
y entonces tú ocupas la metodología de la violencia. Entonces, ¿cuál va a ser el arma? El arma va a ser la persecución penal y vas a tratar esto como un problema de orden público. Eso se ha hecho. Todos los gobiernos hicieron eso en los últimos 30 años, ver esto como un problema de orden público. No resultó. Después de eso se dijo, mire, vamos a usar los estados de excepción, dijo el presidente Piñera, y vamos a incorporar las Fuerzas Armadas a esto. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse como actor político es si los problemas de naturaleza política se solucionan mediante el uso de la fuerza, en circunstancias que son los políticos los que deben resolver los problemas políticos y no las Fuerzas Armadas, entregarles esto y decirles, mire, ustedes vean lo que hacen, desnaturalizando su función, sacándolas de lo que son las Fuerzas Armadas. Si la policía no es capaz de resolver ese tema, bueno, ahí tenemos un problema de funcionamiento y que tendremos que abordarlo. Pero yo no creo, y así lo demuestra la vida, de que los problemas políticos se resuelven mediante la fuerza, porque si no, ¿de qué sirve la política? Que es el arte de gobernar, ¿no? Esa es la respuesta que no se ha dado por los distintos gobiernos. Ahora, probablemente también mucha gente está pensando, ok, puede ser de que estas formas de visibilizar que hay problemas y que hay una incapacidad de conversación, como por ejemplo disparar cuando viene una ministra, ¿por qué razón, si es que eso se acepta y se tolera como un argumento para tener un trato distinto, no va a ser utilizado entonces en todas las otras partes o como un ejemplo de que, oye, si resultó ahí, ¿por qué no resulta acá o resulta allá? Es que yo creo que el método de la violencia, fíjate que no es aceptado en general por la gran mayoría del país y también por una gran proporción del mundo mapuche, que no está de acuerdo con la metodología de la violencia. Pero independientemente de eso, el problema existe. Y los diversos remedios que han colocado los distintos gobiernos no han dado resultados. A tal punto que hoy día una comunidad le dice al Estado, mire, yo no acepto que entre aquí la ministra del Interior. Y soy capaz de disparar para manifestar que a este Estado no le creo. La pregunta vuelve a la moneda. ¿Qué hace un gobierno frente a eso? Dice, dialogamos, pero te vuelvo a insistir que el diálogo no es la respuesta, sino que es el método. Entonces, de acuerdo con el método, pero todos esperamos la respuesta que ningún gobierno anterior quiso dar sobre el fondo de los 4 o 5 temas que yo te he enunciado. Sí, ahora, hemos conversado esto antes, senador, referido a otros países que han tenido más o menos el mismo problema. Sí. Hubo montones de tiempo, mucho tiempo, donde el Estado o los estados en diferentes partes de Estados Unidos no podían entrar a determinados lugares porque estaba más o menos una situación como esta. Ni hablar en Australia, ni hablar en Nueva Zelanda antes de los acuerdos, donde sí, inmediatamente antes de los acuerdos se estaban matando a diario. Ok, se opta por la vía de generar un diálogo, como usted dice, que ponga fin no solamente a lo que está pasando en términos materiales todos los días, sino en particular al problema de fondo, al origen del problema. ¿Cuál es el origen de este problema, a juicio suyo, hoy día, si es que hubiese que abordarlo? Mira, una cosa previa a esa pregunta. ¿Por qué el ser humano se alza contra su hermano y su semejante y es capaz de matarlo, de dispararle o hacer estas cosas? Mira lo que pasa en Ucrania, por Rusia, donde hemos vuelto a la Guerra Fría, no sé, 80 o más años atrás. La Guerra Fría por lo menos no significaba guerras con bombardeo, esta sí. Pero esta es una guerra convencional, ¿no es así? Sí, de nuevo, una guerra convencional, una guerra de conquista territorial. Así es. Que se supone que está superada. Pero paralelamente las autoridades políticas de Rusia y de Ucrania están conversando. Está todo el mundo diciendo, mira, tenemos que dialogar y buscar una salida política. Porque todos los problemas que tenemos los seres humanos tenemos 2 caminos. O tú los matas y los exterminas definitivamente en la guerra, o tú
llegas a una solución conversando y dialogando para resolver el problema. Entonces, eso es lo que hace falta acá, digamos, de responder adecuadamente, porque el quid del problema, la esencia del problema, es que el Estado chileno llegó tarde al sur. No llegó el año 1810 ni 1818. Llegó cuando se funda Temuco, digamos, el año 1881. Y llegó mediante una conquista territorial, el despojo de las tierras y el maltrato profundo a las mujeres, a los niños. Les quitaron todo lo que tenía el mundo mapuche. Y la historia te persigue. Cuando tú no resuelves ese tema, te va persiguiendo a lo largo de los años y después vuelven otras generaciones y te dicen, mire, Estado chileno, yo no me olvido que a mis antepasados, que tenían 5 millones de hectáreas, usted lo dejó con 500.000 hectáreas. Entonces yo le pido que usted me devuelva lo que me arrebató. Lo curioso, por llamarlo de alguna manera, que hay algunos pueblos que dicen eso, pero no tienen la fuerza para colocar al Estado contra la pared. Pero el mundo mapuche se enfrentó primero a los incas. Los detuvo en el Maule, en el siglo XV. Todo eso está en la literatura, ¿no? Y después se enfrentó al reino de España, la potencia imperial, la armada invencible. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Y España tuvo que firmar la paz el año 1641, el Tratado de Quilín, Parlamento de Quilín. Y después el rey lo ratificó en 1643 y le reconoció el Biobío como frontera. Entonces, lleva 600 años en esto y ahora tiene en jaque al Estado chileno. Y el Estado chileno a algunos se le calienta la cabeza y dice, aquí tenemos que recurrir a la fuerza. Y están equivocados, porque los problemas políticos se resuelven con lo que tenemos los seres humanos, que es la posibilidad de entendernos y de conversar y de buscar las causas de los problemas profundos. Pero también yo acepto que esto no tiene por qué pagarlo la civilidad, por así decirlo, porque ahí llegaron colonos y hay descendientes a los cuales el Estado los trajo y el Estado les dio los títulos y les dio sus escrituras y el Estado llevó las forestales y dictó el decreto ley 701 en virtud del cual le dio subsidio para impulsar la industria forestal. Y entonces ellos, los agricultores y las forestales, le dijeron, usted Estado me trajo aquí, usted me dio la ley, me dio los títulos, me dio las facilidades, entonces usted deme una respuesta, porque yo estoy hoy día siendo atacado. Entonces yo digo eso, Fernando, para darte cuenta de lo complejo que es este problema. Pero te quiero decir una cosa, yo que conozco al mundo político, desde que cuando jovencito llegué a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a estudiar. Y conozco los partidos y he estado en muchos cargos públicos. La clase política chilena es profundamente ignorante de la historia de su país. No sabe lo que pasó en la conformación del Estado en el sur. Y esa misma ignorancia entonces hace que tropiece varias veces con la misma piedra. Porque la primera obligación que tiene un político es conocer la historia de Chile, de cómo se conformó. Es como si yo no conociera qué pasó en el norte con la Guerra del Pacífico. Tengo la obligación de conocerlo para saber cómo van a ser mis relaciones con Perú, con Bolivia, las relaciones con Argentina. Bueno, la conformación del Estado en el Gualmapo, en la macrozona sur o la Araucanía, como quieran llamarle, es muy desconocida por el mundo chileno y por los partidos políticos. Entonces, a veces yo me canso de predicar en el desierto, de Belén. Y cuando hay sesiones especiales en el Senado digo, mire, yo no hablo más, hablen ustedes, si saben o les interesa el tema. Y este hoy día es uno de los más grandes problemas que tiene Chile. Y sin embargo, yo espero que este gobierno, que está conformado por gente nueva, joven, que está haciendo sus primeras armas en el Estado, con gran simbolismo y con gran esperanza, pueda tener la capacidad de hacer algo que los viejos políticos no han hecho o no hemos hecho, para meterme yo también en ese saco. Cuando, por ejemplo, el Estado chileno se convierte en el primer Estado en tener una convención constitucional paritaria y le entrega a
el mundo indígena una representación que para los efectos prácticos es una sobrerepresentación de acuerdo a eso. ¿Cómo se valora eso, o si se valora o no es suficiente nunca una cosa de ese tipo? Mira, esa presencia de los escaños reservados en la convención es valorada por una gran cantidad de dirigentes a lo largo de Chile del mundo indígena, mapuches y otros pueblos. Sin embargo, hay otros liderazgos que lo que proclaman es reclamar la autonomía, un concepto que también cuando el mundo chileno lo escucha, piensa que se trata de secesión, de independencia, de separación territorial, y no es así. También hay una profunda ignorancia sobre ese concepto. Es el manejo de sus propios asuntos internos. Entonces dicen esos dirigentes, mira, a mí no me interesa estar en el Estado, no me interesa tener escaños reservados, no me interesa estar en X institución. Yo quiero hacer mi propia vida, tener mi propio sistema económico, mi propio sistema social, mi propio sistema de propiedad, mi propio sistema de organización. Entonces hay ahí visiones distintas porque no hay unanimidad. Y no hay unanimidad porque los seres humanos nunca tenemos unanimidad. ¿Te fijas tú? Entonces la única forma que haya unanimidad es que hayan dos nomás, pero y a veces ni siquiera con eso hay unanimidad. Sí, la única forma que haya unanimidad es que haya uno, ¿no? Es que haya uno. ¿No? ¿Entiendes tú? Entonces lógicamente que se tienen los mismos problemas esos para enfrentar al Estado chileno. Ahora, estos problemas, y lo hemos conversado antes, senador, no son exclusivos de Chile. Han estado y están en un montón de partes alrededor del mundo. Varios han resuelto este problema eficientemente y se han generado condiciones total y absolutamente distintas a las que nosotros, por ejemplo, estamos viendo acá. ¿Qué tanto eso tiene valor de poder ser, no digo exportable a Chile, pero por lo menos ser enseñable sobre lo que corresponde? Con todas las dimensiones que tienen esos tratados o esos acuerdos, que no son solamente puras cosas que el Estado le promete a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también tienen que sujetarse y ceñirse a una serie de situaciones bastante estrictas. ¿Qué tanto hay ejemplos que a usted le gustaría que estuvieran más cercanos? Mira, digamos previamente que el mundo occidental, europeo, es un mundo que se desarrolló más rápidamente que el resto del mundo, con la revolución industrial, las tecnologías, la cultura, pero que pagó en su momento sus propios pecados, porque el mundo occidental en el siglo XIV y XV, fue un mundo que empezó a colonizar por todas partes del mundo, para América Latina y para Asia. Y bueno, y los grandes conquistadores fueron los portugueses, los españoles, los holandeses, los belgas y los ingleses. Sí. Y entonces ellos conquistaron estos territorios, pues, y ellos hicieron la esclavitud en África, todas esas cosas, digamos, en que sojuzgaron y les quitaron a todos los pueblos. Pero como ellos evolucionaron desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la cultura, el conocimiento, más adelante que nosotros, llegaron al convencimiento antes que nosotros de que eso había que arreglarlo con la política. Y así fue como lo arregló Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Los países desarrollados dejaron atrás la confrontación con los pueblos indígenas porque, bueno, han estado delante de nosotros en muchos temas y en este tema también. Se dieron cuenta de que había que solucionarlo. Entonces a nosotros que nos gusta tanto parecernos a los ingleses o a Nueva Zelanda, yo le digo, vean lo que hicieron ahí y busquen una solución que deje contento a todos, porque todos en Chile, nadie sobra, todos saben en la zona sur que están sufriendo por este conflicto. Y yo creo que nosotros, el mundo político, tiene la obligación de resolverlo mirando otras experiencias. ¿Le parece a usted que este nuevo gobierno, de alguna manera actuando en esta primera intención de tomar contacto con el pueblo mapuche, tiene de alguna manera una característica de ingenuidad respecto de lo que está pasando? ¿Cree que, no sé,
la buena onda o la empatía basta para poder generar cosas ¿cuáles son las cosas concretas? ¿Qué podría hacer que la gente que eventualmente puede salir a disparar diga en un momento dado, a ver, prestemos atención porque parece que aquí la cosa está conversándose de otra manera? Cambió la nota que estaba entrando. ¿Qué se necesita que no solamente permita generar un diálogo, pero que además todo Chile entienda que no es una rendición? Mira, te quiero ser muy franco. Yo pertenezco a un partido, a la Democracia Cristiana, y una coalición de la Concertación, de la Nueva Mayoría. Pero yo siempre he señalado que en esta materia de la Araucanía y de la relación del Estado con el mundo indígena, yo soy un disidente. No le creo, porque la izquierda no tuvo la voluntad política de resolver este tema. Por supuesto que la derecha tiene otra mirada distinta, que yo no la comparto tampoco. Yo no soy de este gobierno, no formo parte de este gobierno, pero quiero que este gobierno le vaya bien porque yo soy un hombre progresista. Tal vez soy más izquierdista que los socialistas. Mira lo que te digo. No obstante ser demócrata cristiano, porque mi matriz es el cristianismo. Entonces yo quiero darle el beneficio de la duda positiva a Gabriel Boric y compañía, porque creo que el pueblo de Chile los escogió como jóvenes para remecer y renovar la política, porque ellos están dispuestos a terminar con esta sociedad injusta, desigual, fruto del estallido que tuvimos, porque la gente se rebeló contra esas injusticias, y entonces le hemos entregado la conducción del Estado a una generación absolutamente que pueden ser nuestros nietos o nuestros hijos, una generación distinta. Entonces yo deseo que le vaya bien y quiero darle buenas energías y voy a ayudar como senador en lo que sea pertinente, aunque yo no formo parte del gobierno. Pero quiero decirles que se enfrentan hoy día en la región sur a uno de los problemas más graves de Chile, que no es sencillo. Y creo que no hay que abusar de los símbolos. El diálogo y ese viaje, eso lo hemos vivido en el sur. Y yo me coloco la camiseta de Francisco Huechumí y del sur. Yo creo que el gobierno tiene que dar respuestas concretas para demostrar que ha aprendido la lección, que no es más de lo mismo y que el tiempo apremia y que por lo tanto tiene que mostrar sus cartas. Y tiene que el presidente hablar con las forestales, invitarlos y decirle, mire, ¿queremos arreglar este tema del país? ¿Cuánto ustedes están dispuestos aquí a ponerse en las hectáreas para resolver este tema? Tiene que hablar con los agricultores y sus organizaciones y hablar de lo mismo. Tiene que llamar al ministro de Hacienda y decir, mire, vamos a hacer un proyecto de reparación a todas las víctimas de lo que han sufrido. Mire, Carabineros, vamos a reformar los servicios de inteligencia para que tengan una prospección y anticipación y prevención de lo que va a venir. Y nos adelantemos entonces a los hechos violentos. Tiene que hablar con los convencionales, socialistas y del Frente Amplio, y afinar el concepto de autonomía, para que ese concepto esté en la nueva Constitución, pero correctamente, de acuerdo al derecho internacional de los pueblos indígenas y a los tratados y declaraciones de las Naciones Unidas que Chile firmó y que no tienen nada que ver con las separaciones ni las independencias. Y eso está en la nueva Constitución. Bueno, todo eso es lo que tiene que hacer. Ahora, el método sigue siendo el diálogo, pero el método es el procedimiento. Tiene que hacer sustantivamente lo otro, lo que yo he señalado. Sí. Yo, mientras tú hablabas, yo pensaba, es interesante el que de pronto se pueda dar un diálogo donde el Estado acepte que buena parte de las cosas que motivaron el diálogo fueron cosas que no se debieran aceptar desde el punto de vista de la comunidad, la vida comunitaria civil, que es, por ejemplo, el uso de la violencia. Uno entiende la señal,
pero todos los gobiernos de alguna manera resisten ceder ante un hecho de violencia para poder llegar a un acuerdo, porque eventualmente eso puede perfectamente continuar ad eternum. Y en este caso estamos en una situación que ya tiene situaciones de violencia cotidiana, y no solamente de un lado, de muchos lados. Han muerto muchísimos comuneros mapuches, han muerto muchísimas personas, agricultores, y en algún momento dado se debiera iniciar o parar esta situación para poder discutirla, pero tiene, creo yo, una de las cosas clave es que ninguno de los lados tiene que sentir que estuvo obligado a hacerlo porque la violencia era la alternativa. Yo estoy de acuerdo que tú no puedes permitirse ser chantajeado. A eso me refiero. Pero al mismo tiempo, tú tienes que ver la violencia como un hecho de la realidad. Es lo mismo que pasa con la delincuencia. Porque tú quisieras decir, mire, terminemos con la delincuencia, pero eso es insuficiente. Piñera dijo, se acabó la puerta giratoria. Pero es que en política no valen los voluntarismos, Sí. ni los subjetivismos, pensando que solamente tú tienes la verdad. Tú no puedes aceptar la violencia en democracia, pero como conductor político tienes que buscar los caminos que terminen con la violencia. Y acá está claro que lo que el pueblo mapuche está pidiendo es una respuesta de sus tierras, y esa respuesta hay que darla en algún momento, como se dio en todos los países desarrollados, y salieron adelante. Entonces, bueno, es muy difícil la gestión política porque es un intangible. Ser ministro de la Vivienda o de Obras Públicas, tú haces cosas concretas. Sí. Pero cuando tú tienes este tipo de problemas, es un intangible que no tiene materialidad. Esa es la política. Por eso que cuesta tanto el trabajo de los ministros del comité político, que trabajan con el presidente, porque trabajan con intangibles. Y tienen cada día que ir resolviendo qué hacer en una cosa inmaterial. Y eso es la gracia que puede tener esta nueva generación de buscar un camino que sea distinto al que la vieja política no pudo resolver. Y por último, senador, ¿hay algo en el ámbito de lo constitucional o incluso en el ámbito de proyectos de ley que se puedan tramitar que apunten a generar estos espacios posibles de diálogo? ¿Qué sería? Yo personalmente creo que para el diálogo no se requiere, digamos, ninguna norma específica. El diálogo forma parte de la política y por lo tanto requiere la voluntad del presidente y de los ministros para acompañarlos con las propuestas concretas. Ahora, después de las propuestas concretas, eso hay que hacerlo operativo. Si tú dices, mire, necesitamos 100.000 hectáreas de plantaciones forestales, naturalmente que habrá que ver, y las forestales le van a decir, bueno, ¿cómo me paga? ¿Cómo me indemniza? Entonces yo digo, bueno, ese trabajo hay que hacerlo y distinguir a lo mejor el vuelo del bosque de la superficie de la tierra. Porque a los mapuches lo que les interesa es la tierra y a las empresas forestales lo que les interesa es el vuelo del bosque. Hay fórmulas jurídicas para separar la tierra del vuelo del bosque, por ejemplo. Y hay fórmulas jurídicas para comprar o para expropiar. La ley indígena usa la compraventa, pero eso es propio del derecho privado. La expropiación es del derecho público, pero eso hay que conversarlo, ver cuáles son los mecanismos. ¿Te fijas tú? Lo mismo con la reparación, que también requiere ley, pero requiere, digamos, voluntad, en este caso, del fisco, ¿no? Entonces, hay que combinar ambas cosas. Esto es un juego que tú, como buen deportista, sabes, digamos, que no hay una estrategia única, sino que hay múltiples estrategias para ganar. En la política pasa lo mismo. ¿Le tinca que o cree que algo de ese tipo de cosas puede pasar? Deseo que pase. Deseo fervientemente que pase. ¿Y qué le dice el Tilín? El deseo es una ansia. Yo ansío y tengo ganas de que pasen las cosas. Pero ¿qué factibilidad hay de que ese deseo se convierta en realidad a su juicio? Quiero que mi voluntad y mi razón superen ese tintín.
porque quiero que al gobierno le vaya bien. Y por lo tanto quiero que mis energías sean positivas. Y que a pesar de este pequeño traspié que hubo, podamos retomar el buen camino del presidente y su equipo. Senador Francisco Huinchumilla, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias, Fernando.